El postimpresionismo fue un estilo pictórico desarrollado a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, mismo que acuñó el crítico británico Roger Fry en 1910, con motivo de una exposición celebrada en Londres donde aparecían pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Sin lugar a duda, el postimpresionismo fue el rechazo a las limitaciones del impresionismo. Sin embargo, los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real. Pero, a diferencia del impresionismo, intentaban llevar más emoción y expresión a sus pinturas. Los artistas llamados postimpresionistas no supieron que su estilo se le llamó postimpresionismo, porque algunos ya habían fallecido cuando fue la exposición. Pobres diablos. Pero bueno, antes de profundizar, mencionaremos el contexto histórico por el cual se desarrolló esta corriente artística. El siglo XIX significó grandes cambios en todos los ámbitos. La revolución industrial comenzó en Inglaterra, permitió el crecimiento y la modernización de las ciudades. En ese contexto, la tecnología avanzaba rápidamente y la burguesía se consolidó como la clase central de la sociedad. Estos burgueses protagonizaron no solo transformaciones económicas y políticas, sino también culturales. Las artes, antes destinadas a las clases altas, empezaron a dirigirse a un público más amplio. El romanticismo fue perdiendo fuerza en favor de las vanguardias. Los pintores impresionistas fueron partícipes de estos cambios y, más adelante, se produjo la evolución hacia el postimpresionismo. La revolución industrial había dado lugar a que en el siglo XIX existiese una burguesía que prefería ignorar la existencia de un proletariado agrario e industrial, con condiciones de vida muy deficientes. Sin embargo, este movimiento no originó un impacto económico a comparación de lo social, como lo es la aparición del proletariado urbano. El proletariado urbano era una clase social del sistema económico capitalista, que era explotada por el burgués. Como consecuencia de la revolución, se produjo un éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en obrero industrial. Esto generó problemas en su forma de vida, como la carencia de habitaciones, viviendo en espacios reducidos, sin condiciones óptimas de comodidades e higiene. También trabajaban grandes jornadas, en las que participaban hombres, mujeres y niños, los cuales carecían de toda protección legal frente a los dueños de fábricas o centros de producción. Este conjunto de males que afectaba al proletariado urbano se llamó la cuestión social, haciendo alusión a las insuficiencias materiales y espirituales que les afectaban. Un poco teórico, ¿no lo creen? Pero esto no se acaba aquí, pues. Se fortaleció el poder económico y social. Se impulsó el sistema económico capitalista. Aquí, la burguesía desplazó por completo a la aristocracia, avalados por una doctrina que defendía la libertad económica. Pero, ¿a qué costó? Los empresarios obtenían grandes riquezas, explotando a los obreros por bajos costos. Como consecuencia, surgen movimientos que idealizan la vida rural. Los escritores artistas protestan a través de sus obras, donde denuncian la hipocresía social, la dura vida de los campesinos, la explotación de los pobres, la prostitución y llaman la atención sobre los problemas que afectan a la sociedad. Se defiende la libertad de expresión que en los pintores suponía libertad de estilo, tema, composición y colores. Aunque en una parte, al restaurar el mapa de Europa, el Congreso de Viena no tuvo en cuenta los deseos de unificación de los alemanes e italianos, ni tampoco los anhelos de independencia de las naciones sometidas a Rusia, Austria y el Imperio Otomano del este de Europa. El nacionalismo contribuyó así a resquebrajar el orden de la restauración. Este desbalance, y frente a la situación de pobreza de los obreros, ocasionó movimientos de los mismos, donde surgieron críticas y fórmulas para tratar de dar resolución. Estos elementos fueron decisivos para el surgimiento de nuevos movimientos reivindicativos
de los derechos de los trabajadores. Y bueno, es aquí donde se observa que el arte no fue ajeno a las transformaciones que se produjeron durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante esas décadas, los movimientos artísticos sucedían con gran rapidez. ¡Cuchao! Las denominadas vanguardias artísticas se caracterizaron por su cuestionamiento de todo lo académico y tradicional. Con sus nuevas técnicas y su experimentación buscaban la reacción del público. Al abandonar las referencias anteriores, los artistas tenían libertad absoluta en sus creaciones. Se innovaron los formatos, los materiales y los estilos. La realidad se abandonó como temática principal y comenzó a darse prioridad a las emociones. Estos cambios fueron iniciados por el romanticismo y el realismo, pero fue el impresionismo el que protagonizó la revolución en la pintura. Sus sucesores, los postimpresionistas, ahondaron en esas transformaciones, que con el tiempo seguirían evolucionando hasta llegar al cubismo. Ahora que el contexto está más claro, pasaremos al origen de la corriente artística que nos atañe. El término postimpresionismo se utiliza por primera vez por Papá Lord Roger Elliot Fry, crítico del arte británico que calificaba obras que se exponían en Londres en las Grayton Galleries. La exposición, que incluía pinturas de los artistas primeramente mencionados, junto a George Seurat, fueron los más destacados representantes de la tendencia. Entonces, el postimpresionismo surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no como un estilo único, sino como el conjunto de varias tendencias basadas en el impresionismo. Gran parte de los postimpresionistas trabajaron primero con el impresionismo. Después de agrupar técnicas y características de distintos estilos, terminaron por redefinir el impresionismo original y siguieron patrones sutilmente diferentes. Su primer punto en común era que todos los autores basaron su estilo en el impresionismo, pero con la intención de superar sus limitaciones. Después de eso, cada uno de ellos tenía su propio estilo personal, pero la diferencia radicaba en representar la imagen de la realidad sin que lo plasmado en los lienzos tuviera que ser obligatoriamente parecido a la misma realidad. Las características principales que maneja el postimpresionismo son temas de la vida real, concepción del arte como actividad con reglas y realidad propia, interés por la construcción de la forma, expresividad de los objetos y figuras humanas, conciliación entre efecto volumétrico y el gusto puramente estético, concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos, eliminación de perspectiva en profundidad, descomposición de la corporeidad de los objetos a elementos geométricos básicos y creación teórica científica de los colores, denominada cromoluminarismo. Y en las características principales está empleo de colores contrastantes para distinguir y definir los planos y formas, efectos pictóricos basados en las búsquedas estructurales, espaciales y cromáticas, utilización de colores puros con gran carga emotiva como Van Gogh y modulados como Gauguin. Antes del postimpresionismo, la pintura había sido una actividad artística que partía desde el estudio racional de la obra. Los creadores realizaban dibujos previos y sus líneas eran precisas y claras. Los impresionistas abandonaron esas técnicas para intentar plasmar en sus cuadros la impresión espontánea de la realidad. Los autores abandonaron los talleres y salieron para elaborar sus obras. Era un simbolismo emocional, donde el creador del término post-impresionista, Papá Lord Roger Fry, afirmó que los autores de esta tendencia pensaban que una obra de arte no tenía que estar centrada en un proceso, estilo o enfoque estético particular. Lo importante era que la pintura hiciera énfasis en el simbolismo y que fuera capaz de comunicar los pensamientos subconscientes del pintor. Para esto se utilizaban diferentes técnicas y materiales. Generalmente se usaba el lienzo blanco para tener el color de fondo base más fuerte.
Se usa la textura del lienzo, que generalmente no debe ser demasiado delgada, y la textura rugosa puede causar la capa de pigmento suelto en el compuesto de color. También es propicio para el cepillado en seco, aunque existe una diferencia significativa en el concepto entre postimpresionismo y pintores impresionistas. No existe una diferencia fundamental en materiales y técnicas, solo con un mayor énfasis en el color subjetivo. A continuación, veremos algunos de los artistas más representativos. Por ejemplo, Paul Gauguin, donde sus obras muestran un uso arbitrario y expresivo del color, además de destacar su carácter simbólico. Un ejemplo constante es el uso de flores. Gauguin se alejó de las raíces del cubismo, renunciando a la perspectiva en sus obras, y su sentido del color se puede palmar notoriamente en los fauvistas y expresionistas. Vincent van Gogh fue un artista holandés que se inició tratando temas sociales. Sus trabajos se centraron en pintar figuras y paisajes con pinceladas sinuosas, cursivas, espesas y llenas de colores. Intentaba expresar las emociones del artista, cargando las obras de subjetividad, por lo que se considera un iniciador del expresionismo. Henri de Toulouse-Lautrec llevó los burdeles al arte. En sus cuadros reflejaba el ambiente de los centros nocturnos con prostitutas, bailarinas y cantantes. El dibujo y la captación del movimiento son rasgos destacables en sus obras, en las que abundaban grabados de contorno y colores planos, gracias a la influencia de los elementos japoneses. George Seurat. Sus cuadros son la suma de pequeños puntos de color, colocados junto a sus complementarios. Además, se le considera como el artista que perfeccionó la técnica del puntillismo. Como espectador de sus mismas obras, al unir los puntos en los lienzos, el papel recibía la impresión de la realidad lumínica. Edvard Munch, considerado precursor de la tendencia expresionista, expresa sus experiencias personales sobre el amor, la enfermedad, la muerte y la propia naturaleza. Muchas de sus obras representan escenas de vida, amor, terror, muerte, así como la sexualidad impregnada en las figuras femeninas. Paul Seurat es uno de los principales representantes de la liberación del color con respecto al objeto. En sus retratos, el pintor aplica la técnica del puntillismo, mostrando cualidades expresivas y psicológicas inusitadas. Los personajes no se mueven, adoptando una actitud estática, y lo que es más importante, la aplicación de los colores se realiza de forma novedosa. Por otra parte, en la arquitectura se observa el postimpresionismo, en la búsqueda de simetría, y se empieza a emplear la geometría, dejando de lado los estilos asimétricos. También se perseguía la idea de composiciones simples y cargadas de armonía. Se construía con estilos barrocos y góticos. Las curvas y los espirales fueron las figuras centrales de estas. En la escultura se encontraba a Auguste Rodin como el mayor influyente en el postimpresionismo. Él lograba crear elementos armoniosos en completo equilibrio con el ambiente. El escultor que más destacó fue Aristide Maillol, el cual admiraba la escultura primitiva griega. Usaba figuras femeninas desnudas como representación de victoria, mezclándola con la emoción y la sobriedad.